Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión tengo aquí lo que es el plato de ducha, que como podéis observar, lo que es la unión de los azulejos con el plato de ducha, pues ha perdido material, digamos, y entonces no se puede utilizar, pues porque el agua o bien pasaría al vecino de abajo o a la pared que tengo al lado. ¿Vale? Como, no sé si veis, aquí pasa hasta un destornillador, ¿veis? Bueno, esto es en el plato de ducha, pero también os puede pasar lo mismo en la bañera, ¿eh? Justo cuando se une la bañera con los azulejos, va perdiendo material y, bueno, ocurre esto. Entonces, pues nada, en este vídeo vamos a ver cómo se repara. ¿Vale? Primero de todo tendremos que sacar todo el material, así que cogeremos un destornillador, iremos rascando y tenemos que sacar todo lo malo, ¿vale? O sea, tenemos que sanearlo completamente. Tenemos que ir sacando todo lo malo, hasta dejarlo completamente limpio. Pues nada, con paciencia, ir rascando. Pues nada, ya estaría, ¿veis? Ya he sacado todo el material de abajo. Pues se trata de sanearlo. Hay que dejarlo lo más limpio posible. Ya veréis que hay trozos que se sacan con la mano y otros que le das con el destornillador un poco y salen. ¿Vale? O sea, esto es lo que lleva más trabajo, dejarlo limpio, porque si nos dejamos trozos que están a punto de caerse, nos durará poco la reparación. Y si lo sacamos todo, pues lo dejaremos completamente nuevo. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. Pues muy bien, ahora lo que vamos a hacer es la pasta con la que vamos a rellenar la junta. Porque cuando vamos a rehacer la junta la vamos a dejar completamente nueva. Y es ni más ni menos que cemento blanco. Así que bueno, echaremos nuestro cemento blanco. Iremos añadiendo agua y meneándolo porque tenemos que hacer una pasta. Que no nos quede grumos, que se salga completamente. Porque a veces quedan como pegotes aquí por debajo, sobre todo. Tenemos que mezclarla muy bien. Si vemos que nos queda muy licuada, muy agua, pues le echamos un poquito más de cemento blanco. Que por el contrario nos queda muy dura, pues le echamos un poquito de agua. ¿Vale? Y más o menos yo creo que esta es la textura que necesitamos. Y ahora pues nada. Con una espátula, yo tengo esta de plástico, pero puede ser cualquier espátula que tengáis por ahí. Se trata de, para empezar, que entre bien por debajo, que tape bien el agujero. Aquí hay bastante material. Que vaya entrando bien. Que no os dejemos nada sin tapar. Sobre todo en la esquina. Y bueno, ahora que han pasado unos 3, 4, 5 minutillos, cogemos una esponja húmeda y podemos ya, sin tocar las juntas, empezar a quitar el sobrante. Sin tocar las juntas que estarán frescas aún. Pues mirad, ya con la esponja he recogido bastante de lo que hay en el azulejo. Y ahora lo vamos a dejar reposar un tiempo para que se seque bien lo que es la junta y podamos acabar de rematarlo. Pues bueno, pues han pasado más o menos unos 40 minutos y ya, pues con la esponja húmeda otra vez, ya podemos limpiar ya más a fondo. Si vemos que al pasar la esponja se nos queda pegado, nos llevamos lo que es el cemento, pues entonces tenemos que esperar a que se seque un poco más. Si no, pues ya podemos limpiarlo y ahora que está húmedo, pues también podemos repasar lo que es la junta.
Esto sobre todo no lo podemos desentender y dejarlo aquí que se seque, porque si no, entonces, como se seque del todo, será muy difícil limpiar lo que son los azulejos. Incluso si el acabado no nos acaba de gustar, con el dedo un poco húmedo, ahora que está fresco, le podemos dar y entonces ya nos quedará casi perfecto. Y bueno, pues aquí ya estaría el trabajo finalizado. Ha pasado más o menos un día, aproximadamente unas 24 horas, y ya está, ya podemos, si pasamos el dedo, veremos que no mancha, que no nos llevamos el material, ya está completamente seco y de hecho ya le está dando un poco con agua, ya lo ha utilizado. Pero bueno, que veáis, ya podemos echarle agua perfectamente. Y bueno, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, pues agradezco que le deis al like, que os suscribáis. Y bueno, pues nada, gracias y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.